sobre la sesión de este jueves y la modificación a la ley de tierras, y vamos a seguir hablando sobre este tema, y para eso tenemos en comunicación a Florencia Gómez, que es exdirectora del Registro Nacional de Tierras y coautora de la ley de tierras. Muy buenos días, Florencia. María te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, María? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta ley de tierras, como para arrancar nuestra charla? Mira, para mí el objetivo, a pesar de que el gobierno le ha llamado inviolabilidad de la propiedad privada y esa batalla lingüística, ya por lo menos hemos dejado claro que lo que quieren es derogar la ley de tierras. El primer objetivo es derogar la ley de tierras. O sea, lo plantean como una modificación, pero en todas las versiones, digamos, de dictamen, las versiones de proyecto para tratarse en el recinto, en todas hay un artículo que deroga las limitaciones. Ayer han salido en las noticias diciendo que el gobierno retrocedía y que dejaba un 25%, o sea que cambiaba de un 15% de extranjerización, que es una de las limitaciones que establece la ley, la pasaba al 25%, pero bueno, por otro lado, sigue derogando las otras limitaciones. Yo, para que la gente por ahí que está escuchando lo entienda. Claro. Cuando viene un extranjero y quiere comprar tierra rural en el país, no tierra urbana, que la puede comprar, cuando viene un extranjero, lo que tiene que hacer es, junto con el escribano, hacer una solicitud en el registro de tierras rurales. Si esa solicitud no supera los límites, ¿cuáles son? 15% de superficie a nivel nacional, provincial y subprovincial, un 30% para una misma nacionalidad. Ese límite se había puesto porque se pensaba que podían venir los chinos y no sé, viene un millón de chinos, cada uno compraba solo 100 hectáreas, pero se extranjerizaban 100 millones de hectáreas. Para que la gente que escucha desde aquí, desde Capital, solo la ciudad de Buenos Aires son 20.000 hectáreas. Imagínense qué es lo que ha comprado este polista como testaferro del emir de Abu Dhabi, que compró las nacientes del río Chubut, una superficie idéntica a lo que es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero hay propiedades de 500.000 hectáreas, 1.000.000 de hectáreas. La otra limitación tiene que ver con las 1.000 hectáreas o su equivalente para otras zonas del país. Y la principal limitación, que es la que nos preocupa mucho a nosotros, es la que tiene que ver con la prohibición de adquirir inmuebles que contengan o linden cuerpos de agua de envergadura y permanentes. Básicamente, que no se compren tierras que tengan adentro lagos o que tengan acceso directo a ríos. ¿Qué sería el caso Lewis? O sea, porque ese artículo lo hemos puesto para evitar los Lewis del futuro, que seguimos, pensemos que es una ley que se ha escrito hace 15 años. De inconstitucional no tiene nada. No está en contra de los extranjeros, que es un poco lo que ha querido tratar de hacer, de desinformar el gobierno y la senadora Bullrich, porque en realidad habla de extranjerización, no de extranjeros. Y ahí te hago dos consultas. La primera tiene que ver con que incluso existiendo esta ley, ya hay un porcentaje, ¿no? Creo que son 13 millones de tierras que ya están en manos de extranjeros. Pero además, esta modificación que dice que hizo el gobierno ahora a última hora, que si no me equivoco, ¿no? Es la modificación número 17 que tiene esta ley, porque van tratando de acomodarla para ver si consiguen los votos. También le pone un tope a la compra, pero a nivel nacional. No hace referencia en términos de en tope provincial, con lo cual podría venir a alguien, ¿no? y comprar las tierras en una sola provincia. No sé, te pongo el ejemplo de Entre Ríos, contiene humedales, ríos, ¿no? Litio. Mira, lo que hace el gobierno habla de el tope a nivel 25% a nivel provincial. Elimina el cálculo nacional. Elimina el cálculo nacional. El cálculo nacional y elimina el cálculo subprovincial. O sea, elimina esos dos límites. O sea, es decir, toda una provincia, la cuarta parte de una provincia puede estar en manos extranjeras. Claro, tal cual. A ver, hay provincias que ya, pensemos, no sé, la provincia de Misiones, que son las provincias con menor superficie, tiene cerca de 325.000 hectáreas en manos extranjeras y es una provincia que tiene 3 millones de hectáreas, parecida a la superficie de Tucumán. Y es una sola empresa la que tiene más de 200.000 hectáreas, ¿no? Entonces, a ver, lo que decimos es, ¿por qué tiene que ver con la soberanía? ¿Por qué tiene que ver con el futuro? Porque ya sabemos qué pasa cuando
vienen, no cuando vienen extranjeros de los barcos a vivir aquí y a dejar su vida y adoptar la Argentina como el país principal, ¿no? No es lo que han hecho nuestros abuelos, nuestros antepasados, junto con los indígenas, obviamente, pero tiene que ver con aquella decisión sobre los bienes naturales, sobre los recursos estratégicos. O sea, la tierra que tenemos es la tierra que hay, no se produce más. En Ujú. aquel momento, hace 15 años, se manda este proyecto de ley, que lo manda la entonces presidenta Cristina, Sí, porque se tenía conciencia, porque cada vez que se iba afuera a tratar de vender los productos de Argentina, lo único que les interesaba a los chinos, a los indios, básicamente a ellos, ujú, era cuánta tierra pueden comprar. claro. O sea, no les importaba comprar nuestros productos, que es lo que uno quisiera, digo, como país para modificar la balanza de exportación, la balanza comercial. Entonces, la realidad es que, ¿y cuál es la preocupación principal? Bueno, ahora ya ni siquiera, ahora no es el problema el tema de los alimentos, o sea, solamente el tema de los alimentos, ahora es el tema de las posibles, estas mega granjas de bases de datos de la inteligencia artificial Ujú. que encuentran en la Patagonia el clima propicio, las condiciones climatológicas, las condiciones de suelo y el acceso al agua para poder utilizarla para los refrigeradores y la generación de energía. Entonces, si nosotros sumamos eso al Super Rigi, y yo te pregunto, María, a vos alguien en Argentina, aparte en Ujú. Argentina, estamos Sí, acostumbrados a la incertidumbre, te promete que en 30 años no te va a tocar nada. Bueno, eso está haciendo el gobierno con el Super Rigi, claro, tal con cual. las empresas. Ujú. Estabilidad regulatoria, nación, provincias y municipios se comprometen a no decir nada, no modificarle ningún esquema a las empresas que vengan, los 1.000 millonarios que vengan a poner dinero aquí en Argentina. Por eso Entonces es el muy ataque a la preocupante ley de glaciares también, ¿no? Porque cierra todo. porque es parte de un combo y Ujú. porque si empezamos a analizar, porque nosotros desde la sociedad civil estamos alertando sobre eso, porque está además la ley del lobby. Claro. Imagínate que los grupos de WhatsApp estos, las comunidades estas abiertas que hay para activar en contra de la derogación de la ley de tierras, tendríamos que inscribirnos en un registro para poder pedir una reunión con un senador. Ujú. Es una locura si es que lo piensas desde el punto de vista de la ciudadanía. Los mismos ciudadanos en la ciudad de Buenos Aires que quieren proteger un espacio verde, de Sí. pronto podrían ir presos por reunirse y hacer una asamblea. Es una locura en términos de democracia, ¿no? ¿Y qué pasa? Te consulto ahí también con las tierras de frontera, ¿no? Porque una de las cosas que se decían es también lo peligroso, ¿no? De que se extranjericen esas tierras. Mira, la cuestión de fronteras es una cuestión compleja en términos de que se ha modificado. Digo, Ujú. la regulación de fronteras siempre ha respondido al respeto de los límites y demás, con todo ese proceso de regionalización, Mercosur y demás. Ujú. Eso se ha modificado un poco el concepto. No así lo que sucede en las fronteras, sobre Claro. todo en las fronteras secas. ¿Qué es lo que sucede? El proyecto de ley del gobierno lo que hace es derogar el artículo 4 del decreto ley 15685, que es un decreto de 1944. ¿Qué es lo que decía el artículo 4? El artículo 4 dice, declárese de conveniencia nacional que las tierras en fronteras estén en manos de argentinos. Y por otra parte decía, corresponde al Poder Ejecutivo Nacional autorizar o no las transmisiones de dominio, Ujú. porque eso también ha sucedido. Digo, Lewis compra en su momento también en vulneración a la ley de fronteras. Por eso después ahora han hecho Claro. un acuerdo oculto al cual no puede acceder prácticamente ningún periodista para tratar de sellar esa causa judicial a raíz de esa adquisición. Ujú. Digo, no estamos hablando de ciencia ficción, y ha sucedido. Miremos el caso del lago escondido. Sí, Tiene tal cual. fallos en contras, y cuando vos analizas el lago, a cualquier abogado que le pregunte que esté escuchando, un lago, un río, son bienes de dominio público no susceptibles de apropiación privada. Ujú. Bueno, pero si el tipo te compra los dos inmuebles del alrededor y no te Claro. deja pasar, y el gobierno de la provincia no hace cumplir la ley, no hacen cumplir los fallos judiciales, la gente queda sin acceder al lago escondido, ¿no? Ujú. Entonces, es algo que ya ha sucedido. No me parece que sea ciencia ficción, es una preocupación genuina y creo que está atravesando sectores políticos, o sea, y incluso está atravesando también
Hoy hay gente que no pertenece a ningún movimiento ni político ni ambiental que está consustanciada con esta causa. Exactamente, sí, se espera una marcha muy grande para este jueves y ojalá sea así. Te agradecemos muchísimo, Florencia, se nos termina el tiempo, pero bueno, nada, hay mucho para charlar sobre este tema y seguramente seguiremos charlando, te vamos a seguir llamando. Muchas gracias, María. Adiós, buen día. Que tengas un buen día. Pasaba Florencia Gómez, exdirectora del Registro Nacional de Tierras y coautora de la Ley de Tierras que está vigente hasta el día de hoy y que el gobierno nacional quiere modificar con el objetivo de la entrega total de la soberanía, nuestras tierras y además los bienes naturales. 8:01, llegamos al final de este programa. Les agradecemos mucho a todos y a todas por estar del otro lado, por los mensajes. Les mandamos un beso grande desde acá y nos encontramos mañana otra vez a las 7 de la mañana en esto que es un buen comienzo y ya llega Roberto Caballero con Caballero de Día y toda la información